Y bienvenidos a esta lección del curso de Bitrate para SketchUp. En esta ocasión voy a hablaros de una de las opciones que tenemos en los ajustes del programa y es la de VCB Channels, ¿vale? Esto de aquí. Esta opción está pensada para aquellos usuarios que vayáis a hacer un proceso de postproducción con los renders que generéis, ¿de acuerdo? Vais a poder sacar los distintos canales de vuestra imagen, de vuestra infografía. Por defecto, el programa únicamente va a sacar los canales de RGB Color y el canal alfa. Esto es bastante útil si guardáis vuestra imagen en formato PNG. Cuando hagáis el renderizado, os va a permitir que el fondo aparezca de forma totalmente transparente, el que podáis insertar luego en el trabajo de tratamiento digital con Photoshop o cualquier programa de edición fotográfica, que podáis insertar aquí un fondo, pues un horizonte, un cielo, un skyline, ¿no? La imagen que queráis poner en la parte posterior de vuestro proyecto. Esos serían los principales canales. Este canal de RGB sería esta fotografía que tengo aquí. Este es el render de ese proyecto, ¿veis? No tiene fondo, no tiene ningún tipo de información de píxeles, ¿no? En esta parte posterior, para luego en postproducción poder insertar, hacer el fotomontaje que vosotros estiméis oportuno. Un ejemplo sería este. ¿Veis? Yo aquí he tratado la imagen con Photoshop, he puesto este cielo de fondo, he incluido algunos elementos también, como pueden ser, esta persona, que es una fotografía también PNG, esta vegetación, estos árboles, incluso un pequeño pasto, ¿no? O césped en la parte del suelo que no funcionaba muy bien. Y fijaros en la diferencia, ¿no? El resultado que yo obtengo directamente del programa y el acabado que puedo conseguir con un trabajo de postproducción con Photoshop en este caso. Por eso os recomiendo muchísimo el que hagáis algún tipo de curso. Ya sabéis que yo tengo uno disponible en el que trabajamos con los renders que vamos creando con SketchUp y V-Ray, y los vamos a trabajar de forma que configuremos la luz, la iluminación. Fijaros cómo funciona aquí la iluminación, ¿no? Cómo podemos tocar algunos valores, como también saturaciones, brillos, contrastes, todos los parámetros que Photoshop nos va a permitir configurar y manipular con su programa. Además, vamos a poder añadir elementos, eliminar partes del proyecto que quizás no nos interesen, o cualquier tipo de modificación que precisemos va a ser muy sencilla con un programa de tratamiento digital. Por lo tanto, esta sería la imagen tipo RGB y su canal alfa sería este de aquí. Es una imagen en la que por un lado tengo marcada la zona donde hay información y por otro lado tengo sin información, sin bits, tendría la zona transparente, que es esa que vemos aquí, esa zona que no es blanca. Sería transparente para poder hacer luego el proceso de fotomontaje de forma mucho más sencilla y no tener que estar seleccionando y editando todo esto, que sería un trabajo un poquito tedioso, ¿no? Y complicado. Aparte de esos canales que vienen por defecto, que son los que solemos usar habitualmente, en el proceso de postproducción se usan muchos de estos canales que tenemos aquí. Nosotros hablaremos sobre todos ellos en el curso de Photoshop, iremos viendo para qué sirve cada uno. Y lo interesante de todo esto es que el V-Ray permite, a través de este panel de control, de estas opciones de channels, marcar todos los canales que nosotros, ¿veis? Yo puedo ir marcando todos los canales que vaya a usar luego yo en el proceso de postproducción. Simplemente yo marcaría todos estos canales, los que yo quiera. Yo en este caso voy a seleccionar todos para ver cómo funcionan. Vamos a seleccionar todos estos canales de aquí, ¿de acuerdo? Esto es muy sencillo, ¿no? Simplemente seleccionamos esos canales y en el proceso de hacer un renderizado, cuando el programa comience a procesar la imagen y haya finalizado, evidentemente, nosotros podremos guardar, en vez de hacer un guardado normal como hacemos habitualmente, este Save Image, podremos hacer un guardado de todos los canales. Es esta segunda opción que tenemos aquí. Si yo activo esta opción y guardo con un determinado nombre el archivo, al guardar, el programa lo que va a hacer es conservar todos esos canales que yo he seleccionado aquí previamente en esta pestaña, estos que tengo aquí marcado actualmente, y lo que va a hacer es conservar cada uno de los canales de forma totalmente independiente. ¿Veis? Este sería el RGB que hemos visto antes, el canal alfa, el canal atmósfera, son distintos canales, background, el BAP normal, este de aquí que muestra solo las texturas difusas, veis, el canal difuso lo tengo independiente, este de aquí, son distintos canales, cada uno tiene un uso. Este es muy interesante, por ejemplo, este es el canal de material ID.
Si observáis veréis que, bueno, que cada material tiene un color sólido único y esto es muy útil para seleccionar posteriormente en Photoshop únicamente un material y tratar solo, por ejemplo, pues no sé, el brillo de esta zona de aquí. O por ejemplo, yo quiero sustituir el césped por un pasto que sea mucho más realista. Yo puedo seleccionar esta parte con un solo clic con la varita mágica y crear una máscara de capa para añadir posteriormente esa fotografía del césped que a mí me interese, o intensificar, por ejemplo, las reflexiones en esta lámina de agua. Se convierte todo en un proceso bastante sencillo el seleccionar este suelo, como tengo aquí, porque con este sistema, si no tengo este canal, hacer la selección de este suelo es bastante complicada, ¿vale? Hay que hacerlo con el lazo poligonal, es un proceso que es mucho más complejo, ya que hay diferencias de tono en la imagen y la varita mágica, por ejemplo, no va a funcionar. Aquí sí, aquí es un único tono, ¿veis? Es un color sólido y funciona perfectamente. Cuando ya tenga esa selección hecha, voy a poder añadir el elemento que yo quiera en el suelo, ¿no? En este caso. Todos los canales que estamos viendo aquí, estos canales que yo tengo, habrá que abrir los mismos en Photoshop mediante el proceso de abrir archivos en pila, ¿no? Si abrimos los archivos en pila, el programa lo que va a hacer es crear una capa independiente para cada uno de todos estos canales que estamos viendo aquí. Yo voy a poder ir jugando con las distintas propiedades y conseguir un fotomontaje que sea de mayor calidad. Yo ahora no me voy a demorar explicando para qué sirve evidentemente cada canal, porque creo que es un poco extenso, ¿no? Toda esa información para esta lección. Yo en esta clase solo quería que supieseis cómo poder sacar todos los canales que nos permite el programa, por si posteriormente bueno, este es muy interesante también, estoy viendo aquí. Por si posteriormente queréis hacer algún tipo de curso de postproducción fotográfica en la que os van a pedir que trabajéis con los canales de forma independiente. Aquí estoy viendo algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es Reflection. Fijaros que solo os muestra las reflexiones que existen en nuestro proyecto. Y esto es muy interesante porque yo podría intensificar algunos brillos con esta capa. La clave de todo esto son los modos de fusión que tiene Photoshop y nos van a permitir el que se visualicen algunas partes, otras no. Este, por ejemplo, es muy interesante. Si os fijáis, está invertida la zona de luz y la zona de sombra. Esta es la zona con más sombra. Con este canal que tengo aquí, yo podría, por ejemplo, aclarar un poquito la zona de sombra de mi proyecto. ¿Veis que están aquí? Pues esto es como el positivo, ¿no? de esa imagen de aquí, que me permite aclarar algunas partes del proyecto de forma súper sencilla, sin tener que estar seleccionando, que sería un trabajo bastante más lento. Esto, bueno, la gente que no queráis complicaros con Photoshop o no penséis avanzar en el programa, pues realmente no tenéis que sacar los canales, ¿no? De todas las cámaras que tengáis en el proyecto, no es necesario. Este tipo de procesos se usan en la visualización arquitectónica avanzada, que yo creo, de todas formas, que yo personalmente, siempre recomiendo aprender, aunque sea un poco de Photoshop, ¿no? Aunque sean las nociones básicas que nos permitan pasar de este render, que no está mal, la verdad, porque se entiende bastante bien el proyecto. Sin embargo, fijaros la diferencia de aplicar esto es un proceso de 5 o 10 minutos, no lleva más tiempo, pero la diferencia es bastante grande, ¿no? Entre una imagen y otra. El meter un cielo de fondo se hace casi automáticamente, un par de elementos, no tiene mayor complicación, algún destello. Tocar un poco la iluminación, el color, según vuestras necesidades o lo que queráis conseguir. Bastante sencillo, ¿no? Con Photoshop. Entonces yo os recomiendo mucho que, aunque no sepáis usar todos los canales, la verdad es que es un proceso para entrar en un mundo un poquito más avanzado. Muchos de ellos sí son útiles y es interesante que los marquéis para generar luego imágenes que sean un poquito más potentes visualmente. Este que tengo aquí, ahora por ejemplo, es el Z-Depth, va a permitir marcar la profundidad de campo dentro de nuestra imagen, ¿vale? Yo podría enfocar a esta parte del proyecto y desenfocar los objetos que se encuentran en segundo plano o en primer plano, ¿no? Y quedarme solo con determinada parte del proyecto. Ese es un proceso que veremos que se hace con este canal, ¿no? El canal Z-Depth para desenfoques. Bueno, esto es una imagen que no es un canal como tal, es una imagen a línea,
que yo habitualmente suelo sacar, pero la saco con el propio SketchUp, poniendo el modo de visualización tipo línea, que es bastante sencillo, ¿no?, de activar, y guardando esta imagen como PNG. Porque luego esta imagen superpuesta aquí puede marcar algunos trazos que son bastante interesantes, ¿no?, alguna línea arquitectónica, y conseguir una imagen más tipo concurso a través de marcar esas líneas de construcción del proyecto. Este tipo de imagen se podría sacar simplemente. Vamos a quitar, bueno, este es el renderizado que ya ha terminado, ¿veis? De esta escena que tengo configurada. Ese tipo de línea simplemente es activar el modo alambre que viene en SketchUp, ¿vale? Este modo de aquí, y haríamos una exportación en PNG. Desde el apartado archivo exportar, gráfico 2D, seleccionamos el modo PNG y ya está. Esto luego da bastante juego. Algún elemento quizás no sea muy necesario, se puede eliminar en el propio Photoshop, algún elemento de este tipo, incluso ocultar aquí el objeto que no queremos que aparezca, y ya está. Hasta aquí nada más, simplemente daros a conocer esta funcionalidad que viene en el programa, que es el hecho de poder sacar los canales que necesitemos para posteriormente hacer un trabajo de postproducción con Photoshop, ¿no?, o con el programa que queráis usar, pero principalmente el que se suele usar en este tipo de procesos es Photoshop, por su facilidad de uso, ¿no?, y su potencial. Y nada más, yo me despido. Ha sido una sesión bastante sencilla, era simplemente contaros este apartado, y nos vemos en la siguiente sesión. Chao.